En el vídeo anterior explicamos lo que es la teoría de la mente y pusimos un par de ejemplos de cómo ésta se daba en mi hermano Pedro. Hablamos de la literalidad del pensamiento y de cómo para un autista ver más allá de lo que tiene delante de los ojos es algo muy pero que muy complicado. Pero claro, esto nunca es una verdad absoluta, ni tiene un límite tampoco definido. Cuando hablamos del espectro del autismo, lo hacemos precisamente porque las variantes que surgen de una sintomatología común son incontables. Y la teoría de la mente puede estar mayor o menormente desarrollada dependiendo de cada persona y del grado de autismo en el que la ubiquemos. En el caso de mi hermano, como vimos en el vídeo anterior, la teoría de la mente es algo que apenas funciona en él. La literalidad del pensamiento está presente casi el 100% de las veces. Casi, porque a veces es capaz de sortearla. Cuando éramos chicos, teniendo en cuenta que Pedro tiene 9 años más que yo, a mí, como todo niño aún inconsciente del mundo que le rodeaba, me gustaba hacer rabiar a mi hermano. Por desgracia, él en su condición era para mí la presa más fácil y no podía defenderse. En casa de mis abuelos había dos objetos que le molestaba mucho que yo tocara. En casa de mis abuelos paternos era un piano marrón de madera y en casa de los maternos un tren con el que jugamos durante muchísimo tiempo. Aquí, en mi casa, yo trataba de chincharlo diciéndole que iba a ir a casa de la abuela en cuestión a tocar bien el piano o bien los trenes, con la idea de molestarlo. Pedro, voy a casa de la abuela María a tocar piano. Estaba intentando de alguna forma replicar lo que hacía en casa de mis abuelos para provocar en él la misma reacción de rabia y molestia que le causaban estas situaciones. Pero para mi sorpresa, cuando aquí en mi casa, con mi hermano, intentaba hacerlo rabiar de esta forma, diciéndole que iba a ir a casa de mis abuelos a tocar el piano o los trenes, no se enfadaba, no rabiaba. La explicación es muy sencilla. Si estás en casa, ¿cómo pretendes aparecer de repente en casa de un abuelo u otro para tocar el piano o los trenes? Es sencillamente imposible. No estamos allí, así que no hay razón alguna para preocuparse. Pero ahí no acababa la cosa. No solo no se enfadaba, sino que sonreía. Pedro, voy a casa de la abuela María a tocar piano ahorrando madera. Pedro, voy a casa de la abuela Pepa a tocar los trenes. El hecho de no poder aparecer de repente en casa de mis abuelos lo entendió como un juego. Era obvio, yo no podía hacer de verdad lo que decía que quería hacer, así que necesariamente yo tenía que estar jugando. Un juego que requiere de entender una situación que no es literal, que requiere poder imaginarse esa situación que no es real y entenderla como algo hipotético. Esto es un paso gigante para una persona como mi hermano. Y también creo que ahí fue donde yo aprendí a jugar con mi hermano. Y tiene muchos juegos de este tipo. De hecho, es su forma natural de interactuar con nosotros en la mayoría de los casos. Tiene un toque de sinvergüenza y su manera de pasárselo bien es haciéndonos rabiar a nosotros, tal como yo hacía con él cuando era un niño. Aquí podemos ver paralelismos en la edad mental que hemos mencionado antes. Un tipo de juego inocuo, pero que utiliza una maldad o un daño hipotético para generar una reacción de reprimenda sobre él en un contexto controlado. No me tire, no me tire, no me tire. Ahora tendría que ver aquí, fundar para... Que no me tire. Que no me tire. Cuando yo era chico, grababa reportajes del Betis en esta cinta. Y como era mi cinta favorita, Pedro, para hacerme rabiar a mí, decía que me la iba a borrar. Es decir, introducirla en el reproductor VHS y darle al botón de REC, para sobregrabar encima de lo previamente grabado. Betty, ¿Yo qué? Betty, Betty. ¿Del Betty? ¿Qué vas a hacer con el objeto del Betty? Una. ¿Va a borrar el Betty? ¿Ahora Betty? Bien. Betty. Te voy a dar una O. Te voy a dar. Te voy a dar. Betty. Te voy a dar. Betty. Te voy a dar. Te voy a dar. Te voy a dar. Como borra el Betty, te voy a dar. De hecho, todavía a día de hoy trata de hacerme rabiar diciendo que va a borrar el Betis, Terminator u otras películas que saben que me gustan mucho. A mi padre le decía que le iba a tirar el tocadiscos a la piscina. ¿Tocadiscos va a dónde va a ir? Betty. ¿A la piscina? ¿La materia? ¿Qué le pasa al tocadiscos a la piscina? A mi madre que iba a echar café en el molinillo abierto para ensuciar toda la cocina. Y luego
hay otras cosas como saltarse pequeñas normas que sabe que existen por el mero placer de saltárselas, porque sabe que es algo malo y que por eso le podemos reñir. Por poner un ejemplo, él dice que si va por el puente o por el túnel, las luces del coche deben de ir apagadas y no encendidas. Marco, R4. no puente, Por el puente. el túnel, Por el túnel. luces, que son paradas, ¿Las luces cómo? paradas, ¡Encendida! paradas, ¡Encendida! paradas, ¡Encendida! paradas, ¡Encendida! ¿Las luces cómo se ponen en el túnel y en el puente? paradas. ¡No! ¡Encendida, niño! Mira, la policía te va a poner una multa. Como veis, son juegos que siguen un mismo patrón, la provocación. Dentro de una situación controlada, naturalmente. Pero lo importante aquí es que para ello, de alguna forma Pedro entiende, aunque él no sea capaz de explicarlo, que no está haciendo algo malo de verdad, aunque dice que lo va a hacer. Y la reprimenda que va a recibir, al no ser real, es la que le provoca esa diversión. Entiende que jugamos a estar enfadados, al igual que él juega a provocar sin hacer las cosas de verdad. Excepto cuando usábamos este tipo de cintas y le daba el botón de rec de verdad. Pero en esos casos, él seguía jugando. Porque entender que darle a rec sí podía resultar algo inicuo, ya escapaba a su entendimiento. Entonces, en este tipo de juegos, Pedro sortea un poco sus problemas con la teoría de la mente. Dentro de que su pensamiento es muy literal, es capaz de esquivar esa dificultad para hacer algo tan sencillo como jugar.